Europea, justo un francés, va para 3 años trabajando con nosotros. Y sí, en general, bueno, como ya lo conocí al 5.º año, pues sí, se puede hablar completamente en español. Bueno, en Pues todo nada, caso, lo que vamos a hacer es, voy a compartir el PowerPoint y entonces, y así podemos comenzar sí, sí, sí. de una manera breve. Empezad, empezad cuando queráis y yo quito mi cámara. Ujú. Vale, perfecto. Bueno, ante todo, pues, muy contentos de poder compartir con ustedes nuestra charla en la Universidad Europea, que es una universidad con la cual tenemos muchos dentistas actualmente egresados de esta facultad que trabajan con nosotros desde hace muchos años, incluso desde efectivamente cuando Docali abrió, siempre hemos tenido dentistas de la europea. Entonces, estamos particularmente contentos de tenerlo. Y bueno, voy a hablar un poco de la experiencia de trabajar en Francia y sobre todo de trabajar en Docali. Y para esto, doctor Robles, pues les hablará un poquito más con detalle de cómo vivió ella su experiencia de trabajar. Y bueno, de todas formas, la charla está aquí y si ustedes tienen preguntas, pues no duden en hacérnoslas por correo electrónico o por WhatsApp. Bueno, primero que todo, ¿cuál es la ventaja de trabajar en Francia? Para, obviamente, los que no son franceses. Obviamente que es súper accesible Francia y España, entonces lo que es muy, muy fácil de poder volver incluso un fin de semana muy a menudo entre los dos países. Yo siempre he encontrado dentistas que incluso van y regresan para hacer un máster o algún tipo de formación una vez por mes a España. Esto es algo completamente súper práctico. Obviamente, y los franceses lo sabrán, el sistema de salud francés, que es mucho más eficaz que el sistema español, lo que hace que el paciente paga muy poco o no paga nada de sus tratamientos. Para dar un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos derecho en Francia a 2 limpiezas por año gratuitamente. Y, y bueno, eso y muchas ventajas más. Y obviamente el número clausos que hace que muchos dentistas franceses, como ustedes ya lo saben, abra un poco más su perspectiva, porque en Francia es muy limitado el nivel universitario. Es cierto que en España, en Portugal, en Rumanía hay universidades privadas, cosa que no hay en Francia. Y bueno, simplemente por este motivo hay una cartera de pacientes que está allí, lista de espera incluso en muchas ciudades, en muchas de nuestras clínicas cuando abrimos con listas de espera. Entonces es un aspecto muy importante. Y el cuarto aspecto, que lo diría allí, es que comenzar la carrera en Francia como dentista es muy formador, porque al dentista se le da la confianza para hacer todo tipo de tratamiento desde un principio. No un dentista que se le va a limitar a hacerlo simplemente les son las limpiezas y las caries. No, el dentista en Francia es un dentista como un dentista de cabecera. Y eso es muy importante, esa confianza que se le da desde un principio a todos los dentistas. Entonces, los dejo con el doctor Robles, que va a hablarles de su experiencia como odontóloga. Y
Y bueno, cualquier pregunta, no duden también preguntarle a María. Pero, bueno, Muchas gracias, Crisia. Pues como veis, yo acabé la carrera en 2011, soy antigua alumna de la Universidad Europea de Madrid. Estuve un año trabajando en España en un programa que tenía entonces la Europea, que no sé si existe, que fue una oportunidad maravillosa para mí. Y luego hice el máster en cirugía y en implantología también en la Universidad Europea. Cuando estaba acabando, la situación laboral en España era bastante mala. Yo no quería entrar en franquicias, en cadenas y demás. No voy a decir nombres, pero todos los tenemos en la cabeza. Y a mí me habían formado, como a todos vosotros, pues en buscar lo mejor para el paciente y no en facturar y en hacer un número. Entonces, mi íntima amiga por aquel entonces ya se había ido, estaba trabajando allí, y me dijo, oye, ¿y por qué no te vienes? Yo no soy hija de dentistas, no tengo familia, ni siquiera médico, o sea, la oveja negra de la familia total. Y dije, pues venga, va, total, aquí no hay nada mejor. Y allí que me fui. Y estuve prácticamente 2 años allí y la verdad es que fue una experiencia fantástica para mí, porque yo tenía la formación de trabajar un año en España, pero nada más, no me había dado tiempo más. Y allí me brindaron la oportunidad de poder crecer profesionalmente y obviamente personalmente. Yo estaba en una clínica en el norte de París, en Bobigny, clínica a la que le tengo muchísimo cariño. Y, y allí estábamos 6 dentistas, si no recuerdo mal, porque trabajábamos 4 días a la semana solo y éramos una pequeña gran familia. Entonces, allí había un poco, pues por casualidades de la vida, no creo que en esa época estuviese muy organizado que hubiera una persona que se dedicaba más a la endodoncia, estaba yo que hacía más cirugía, otro compañero nuestro hacía muchísima estética. Y entonces, yo, por ejemplo, que siempre he odiado la endodoncia, o sea, el doctor Cisneros, que sigue dando clase, decía, pero María, no lo odies tanto. Dijo que sí, que esto no me gusta nada. Pues claro, allí trabajábamos como dentistas generales. Mi compañera que estaba al lado, Mónica, pues cada vez que yo tenía una endodoncia le iba a buscar. Es más, ella no trabajaba los viernes y yo no tenía endodoncias los viernes para no hacerlas. En cambio, pues por lo que fuera, ella se le daba un poquito peor la endodoncia y digo, las extracciones, la cirugía, y cada vez que tenía algo me llamaba. Por lo cual, esa forma de trabajar en equipo, de ayudarnos entre nosotros, pues nunca se me olvidará. Las dudas que teníamos, sobre todo al principio, es encontrarte con un paciente que no sabes por dónde empezar, ves que tienes muchísimo trabajo y que no sabes por dónde empezar, pues siempre tener una mano amiga que te pueda decir, oye, pues yo haría esto, yo haría lo otro. Sí que es verdad que llegadas a estas alturas, en la que ya volví de Francia en 2015, pues sí que poco a poco voy encontrándome un equipo donde nos volvemos a echar esa mano. Pero mis primeros años en España, desde luego, no fueron así. Em, Trabajar allí para mí fue un shock cuando llegué porque las clínicas tenían de todo última tecnología. O sea, siempre me acordaré, y Crisia siempre se ríe, de que en todos los webinars o todas las charlas que damos, cuento que cuando llegué allí tenían un aparato de 3M para mezclar la silicona o incluso la radiografía digital. Yo, después de trabajar con ellos, me volví a España, volví a tener la caja gris donde revelábamos las radiografías manualmente y se quedaban ahí en el olvido, se metían en una historia que podía ser del paciente o de su primo porque no había esa trazabilidad o ese seguimiento del paciente. En cambio, ellos allí lo tienen todo súper protocolarizado, súper ordenado. Lo que os digo, última tecnología sin caer en caprichos. O sea, vale, igual no tienes el composite estético de la bomba, pero ellos no te impiden que tú lo hagas. O sea, por ejemplo, yo mientras estuve allí me hice un experto de estética y lo que tenía era un estuchito con mis composites, mis pinceles, mis espátulas, lo tenía en mi gabinete, la auxiliar que trabajaba conmigo sabía que estaba ahí y cuando yo tenía un paciente que demandaba estética, ella me lo daba.
pero si no estaba ahí guardado y ya está, nadie lo tocaba y nada por el estilo. La forma de trabajar allí es que no tienes ningún control por parte de nadie. O sea, bueno, sí, puedes tener inspecciones de sanidad, me parece que es, o del colegio, no me acuerdo bien, pero nadie te va a exigir que tú hagas un tratamiento con el que no estés de acuerdo. Yo llegué a París un 20 de agosto o algo así y heredé los pacientes de una dentista que se fue. Y entonces, pues sí, tú los heredas como en cualquier clínica, pues te dejan el plan de tratamiento del anterior y tal, y yo los miraba y decía, pero esto cómo es posible. O sea, sí que es verdad que mi vena de cirujana salía antes, pero yo no entendía hacer endodoncias de restos radiculares. Y entonces cogí un día que estaba por ahí, Catherine, le dije, oye, Catherine, es que esto, yo no estoy acostumbrada a trabajar así. O sea, yo trabajo en cosas que vayan a tener un buen pronóstico a largo plazo, en que vaya a ser un beneficio para el paciente y no una solución para los próximos 3 meses. Estamos hablando de pacientes generales, no de pacientes que tengan una patología y que hay que hacer una endodoncia, sino por lo general. En que sea beneficioso para el paciente en el largo plazo, no que hoy le haga la endodoncia y el mes que viene se lo quite y le coloque un implante. Me dijo, no, claro, María, es que nosotros también queremos el bienestar del paciente. Y digo, y entonces esto dice, yo no me voy a meter nunca en cómo tienes que tratar al paciente, ni en lo que tienes que hacer, ni en lo que no tienes que hacer. Lo único que te pido es que ese trabajo esté bien hecho. Y ahí dije, vale, porque claro, yo había salido de mi casa, de mi ciudad, era la segunda vez que yo ya salía de mi ciudad y de mi casa. Y entonces encontrarme allí pensando que estaba metiéndome en una franquicia donde me obligaran a facturar y demás, no estaba de acuerdo. Y nada, efectivamente se cambiaron los planes de tratamiento y ya está. Ese fue como el único intercambio ni siquiera fue de opiniones, sino en la que ellos reafirmaron que mi forma de trabajar era la adecuada. Y luego, por circunstancias de la vida, me volví a España en 2015 y desde entonces estoy trabajando allí. Pero la experiencia ya no solo profesional, en la que de repente pues acabas de salir de la carrera y con todas tus inseguridades, tus miedos y demás, te encuentras acogido por un equipo donde vamos todos a uno, todos vamos a buscar el bienestar del paciente y lo mejor para él, y además luego las amistades allí, una vez que sales de tu casa, los amigos vuelven a ser todo como mucho más intenso. Yo sigo en contacto con mis amigos de allí, nos seguimos viendo una vez al año cuando podemos. Después de esta pandemia nos ha resultado complicado, pero seguimos estando pendientes de esa familia que tuvimos fuera, que obviamente no tiene nada que ver ni con nuestros padres, ni con nuestros hermanos, ni nada. Quiero insistir un poquito en la forma de llegar allí. No tiene nada que ver cuando yo me fui en la que teníamos que hacer la attestation d'hébergement y demás, como si yo estuviese viviendo allí en casa de mi amiga, y ya que ahora estáis muchísimo más apoyados para todo lo que son los trámites de colegiación, de buscar casa, de aprender francés y demás. Yo tenía la suerte de que estudié en un colegio francés, entonces el idioma ya lo tenía, pero ahora cómo se están volcando ellos en ayudaros, en enseñaros francés, buscar los profesores, buscar qué colegio es más fácil colegiarse, eso me habría encantado en mi época tenerlo. Muchas No gracias, sé si María. se me olvida algo, si quieres añadir algo. No, no, perfecto. Bueno, podemos irlo agregando a lo largo de la charla y bueno, muchas gracias. Y es cierto, María trabaja en la clínica Bobigny, son de las 3 primeras clínicas que abrió Docali en el norte de París, y bueno, poco a poco hemos estado abriendo clínicas en diferentes ciudades que son ciudades igualmente atractivas, ciudades grandes como Lille, como Rennes, Nantes, Toulouse y Lyon.
Y bueno, el objetivo es seguir abriendo en lugares estratégicos, donde también sea interesante para el dentista vivir, donde el dentista pueda formarse, donde pueda, ¿por qué no regresar, que estén bien conectadas con otras ciudades? Y por lo mismo, actualmente también estamos en búsqueda de locales en ciudades como Burdeos, como en Toulon también, y en otros lugares más hacia el suroeste de Francia. Eh, y bueno, ese es lo más importante, que las clínicas sean accesibles fácilmente para nosotros. Y obviamente lo que propone Docali es ser dentista asalariado. Como lo dijo María anteriormente, es el hecho que hay este intercambio de ideas constantes con dentistas con diferentes niveles de experiencia, formaciones, y lo que es muy, muy importante para comenzar en un nuevo país, porque a pesar de todo, aunque sean franceses, el hecho de trabajar en Francia hay características particulares y es importante estar acompañado, no estar solo, no solo con los colegas, sino con una auxiliar que sea capaz también de guiarlos acerca de todos esos pequeños detalles acerca de la seguridad social, del programa informático que utilizamos y todo eso. Y luego otra cosa, Sí. Crisia, que me he dado cuenta ahora, es que, perdona que te corte, es que no eres autónomo. O sea, tú allí no tienes que estar pendiente, o sea, no es como aquí que muchas veces somos autónomos, lo que hacemos es una factura a final de mes, sino es que allí directamente eres salariado y tienes tu nómina a final de mes, tus vacaciones, tienes, no sé si son 5 semanas de vacaciones, no me acuerdo. Sí. En general toman más la Sí, media, sí, sí, porque luego yo jugaba mucho, por ejemplo, cuando había sí. gente de vacaciones, como trabajábamos 4 días a la semana, pues ese quinto lo trabajaba y ya tenía un día a favor para cogerme un puente o lo que fuera, por lo cual, claro, esas ventajas de poder decir, vale, pues mira, esta semana estaba Mónica de vacaciones, por ejemplo, y yo cogía su día, trabajaba ese día, mi día libre supuestamente, y ya tenía saldo a favor, por lo cual pues no sé, en Semana Santa, yo me acuerdo que me vine en Semana Santa, en Navidad los 15 días y me cogía todo el mes de agosto de vacaciones. Entonces, claro, pues realmente sumas mucho más de lo que es y que no tienes que estar pendiente de papeleo, porque allí el autónomo tiene que hacerse su contabilidad, todo su tema con Hacienda, su retención, no sé qué, o sea, realmente es un follón allí ser autónomo. Yo nunca lo fui, sí que reconozco que estaba muy cómoda en mi papel de salarié, donde a final de mes me llegaba mi nómina y no me Y ya ocupaba está. de nada más. Sí, es la diferencia esencial. La ventaja de trabajar en una clínica es que tienes las ventajas del autónomo, que es poderse ir de vacaciones, obviamente, eh, previniendo, diciéndole al responsable, mira, me voy a ir, no es nada más irse de un día a otro, pero esa Sí, claro. facilidad de poder ir de esta libertad en tus planes de tratamiento, como tú dijiste, esa es la ventaja del autónomo, pero al mismo tiempo tienes la ventaja del asalariado, que tienes tu nómina a fin de mes y no tienes que preocuparte ni por Hacienda o l'URSSAF, que se dice en Francia, ni hacer la contabilidad, que es lo que me decía justo un dentista español. Dice Crisia, o sea, yo a qué hora podría terminar, pero siempre tengo que quedarme más tarde porque tengo que hacer la contabilidad. Y es una carga, y sobre todo al principio, cuando llegas a un país, aunque sea tu propio país, o es una carga extra, porque cuando eres asalariado tienes que preocuparte sobre todo de tu paciente y sobre todo de la parte clínica. O sea, todas estas partes administrativas es no tienes que preocuparte porque hay un equipo de secretarias, tienes tu auxiliar que está siempre contigo, entonces es mucho más práctico. Para tiempo libre, tener tiempo libre para formarte, para tener tiempo libre para comprender mejor todo este engranaje que hay de trabajar, de comenzar tu carrera en Francia. Y por cierto, también la posibilidad de estar en una red como Docali es que quizás comiences en una ciudad,
no sé, en Rennes, y si te apetece más adelante de mudarte a Burdeos, porque vamos a abrir una clínica en Burdeos, siempre está abierta esa posibilidad también. A ver, lo interesante, los salarios. Obviamente los dentistas tienen un salario por porcentaje, pero la media de salario de nuestros dentistas es entre 4.000 netos a 11.000 netos. Obviamente todo depende del nivel de experiencia, más que de experiencia quiero decir la manera de adaptarse de cada dentista. Y cómo los dentistas que se adaptan más rápidamente, obviamente, avanzan mucho más rápido en esto. Nosotros, nuestros dentistas trabajan a tiempo completo 4 días por semana. De lunes a viernes hay un día de semana libre que es fijo, y nuestros dentistas trabajan sean 35 horas por semana o 39 horas por semana. Así que lo que quiere decir que en nuestras clínicas un dentista termina de trabajar entre las 6:30 para los de 35 horas por semana o a las 7 de la tarde, que es muy diferente en España, que siento que en España se termina mucho más tarde. Y los fines de semana siempre son libres. Y obviamente tenemos también dentistas que por una u otra razón desean solo trabajar 2 o 3 días a tiempo parcial. También lo hacen, porque tenemos justo una dentista que lo hace porque tiene una formación, no hay ningún problema, también es posible. Sé, María, si quieres agregar algo. No, creo que una cosa que se nos olvida comentar es que tienes auxiliar para ti sola. Sí. Bueno, solo, perdón. Recepcionista que se encarga de que tu agenda esté llena y una persona que va a hablar de todo el tema económico con el paciente, por lo cual yo algunas veces que en la consulta me llegan y se sientan en el gabinete y me dicen, y a ver cuánto me vas a cobrar hoy. Y es como, no, o sea, vamos a ver. Entonces allí pues igual cuando tienes menos experiencia te lo pasas mal y tal, pero puede salir fácil de la situación diciéndoles, no, eso ya sabes que se va a ocupar una persona afuera. O sea, tú tienes que estar centrado en tu tratamiento y te olvidas de toda esa parte económica, gestión, el paciente que no viene, que no llama, todas esas cosas. Sí, exactamente. El hecho de que el dentista está concentrado en el paciente en su plan de tratamiento y, y bueno, obviamente, bueno, aquí tienen una foto de uno de los consultorios, como lo ven, todo nuevo, colores vivos, cosa que sea agradable para el dentista, pero para el paciente también, que en general, como en todos lados, el paciente puede tener una cierta aprensión, cierto miedo, ahí donde el dentista, entonces por eso tienen estos colores vivos los consultorios. Y lo que es muy importante, como ya lo dije, pues que son accesibles fácilmente. Como lo dijo María, las cosas han cambiado mucho en Docali, porque es cierto que ahora hay una integración, un acompañamiento muy, muy cercano del dentista en todo lo que es los trámites, la instalación en Francia. Por ejemplo, yo sé que mis dentistas de Nantes, nosotros tenemos una relación, bueno, en francés dice un partenariat, con una agencia inmobiliaria con la que nos ayuda a encontrarle pisos a los dentistas. Y bueno, gracias, bueno, la ventaja es que todos los dentistas que he integrado en Nantes, por ejemplo, han podido encontrar fácilmente con esta agencia, porque es complicado en un principio, ya que no tienes todos los documentos necesarios, vienes de otro país, y bueno, ese apoyo es muy importante. Los cursos de francés para los que obviamente no son franceses, y son cursos de francés que van de nivel básico hasta dentistas que ya tienen un nivel más avanzado. Y obviamente todo lo que es el acompañamiento a la inscripción, que hay muchas particularidades según cada colegio. Y bueno, esa foto es justamente en el lugar donde estoy, que es en el centro de formación de Docali. Luego,
tenemos 2 programas. No voy a hablar con muchos de ellos en detalle, lo podremos hablar personalmente por vía Zoom, pero es un programa que es en este local, que es el local del Centro de Formación Local en París, y es un programa que invita a los dentistas a llegar con un nivel básico A2 y que nosotros podamos hacerlos progresar rápidamente al nivel exigido por el colegio. Obviamente también en la mayoría de los casos también actualmente los dentistas pasan un test de francés que se llama el TCF, que es un examen nacional francés, prueba su nivel de francés y eso al colegio también para el colegio es súper importante saber que el dentista habla francés, incluso que hay una prueba que el dentista habla francés, que es oficial. Que te puedes comunicar. Exactamente. No es lo mismo pasar la entrevista sin preparación que con toda la preparación que nosotros les damos. O sea, vas mucho, mucho más sereno y en general es un momento que a la final puede convertirse simplemente en una conversación entre colegas si se va bien preparado. Así fue la mía. Sí, terminamos hablando de las vacaciones en Mallorca. Sí, exactamente, pero eso lastimosamente no pasa todo el tiempo, pero hay que ir preparados. También tenemos otra opción, que puede ser una opción que ya incluso ya hemos tenido con dentistas franceses que han estudiado en España, que es venir en el programa SP, es Employé Clinique Polyvalent, o dentistas que tienen un nivel ya elevado de francés, un nivel B2, y en el cual vienen 1 mes, 2 meses antes para ver un poco cómo funciona la clínica, y vienen en contrato periodo determinado y pueden trabajar en cualquiera de nuestras clínicas un poco como auxiliar. Y es súper importante porque cuando ustedes llegan a trabajar como dentistas ya saben cómo es el ambiente de la clínica, dónde están las cosas, cómo funciona esto, conocen a sus colegas y es algo que es muy, muy interesante para justamente aprender el funcionamiento de la clínica, pero también del sistema de salud francés. Y justamente tenemos siempre dentistas franceses que esto les interesa para ir viendo también los protocolos y todo esto. Y bueno, hemos llegado al fin. No sé, María, si tienes algo que agregar. En principio yo creo que no. Vale. Voy a pausar la grabación. Muchas gracias.